Muy buenos días. En esta clase vamos a revisar un tipo de compuestos que, además de contener carbono, oxígeno e hidrógeno, contienen nitrógeno. Estas son las aminas. Las aminas se consideran derivadas del amoníaco. En este compuesto, el nitrógeno tiene una hibridación sp3 y está unido por tres enlaces covalentes simples a tres átomos de hidrógeno, y además contiene un orbital sp3 híbrido no enlazante con sus dos electrones disponibles. De esta forma, entonces, si en el amoníaco reemplazamos uno de los tres hidrógenos, tenemos una amina primaria. Si reemplazamos dos de los tres hidrógenos, hablamos de una amina secundaria. Y si están reemplazados los tres hidrógenos en el amoníaco, tenemos una amina terciaria. Respecto a la nomenclatura UPAC, debemos considerar al grupo amino como un sustituyente en una cadena hidrocarbonada y siempre considerando su posición en dicha cadena con el menor número posible. Aquí les muestro tres ejemplos. En este caso tenemos entonces una cadena de 4 carbonos y en el carbono número 2, contando de derecha a izquierda, entonces tenemos un sustituyente NH2. Por lo tanto, este sería el 2-aminobutano. Para este caso tenemos el metano, por lo tanto no es necesario enumerar. Y este compuesto recibe el nombre entonces de aminometano. En este otro caso tenemos una cadena de 3 átomos de carbono, ¿ya? Donde en el carbono central tenemos un sustituyente adicional, un grupo metilo, ¿ya? Por lo tanto, la cadena hidrocarbonada principal sería un 2-metilpropano. Sobre ese 2-metilpropano, entonces, incluimos la presencia del grupo amino, de tal forma que el compuesto en este caso se llamaría 1-amino 2-metilpropano, conservando entonces los números en base eh, a la numeración de la cadena hidrocarbonada del propano. En el caso de aminas secundarias y terciarias, lo que hacemos es identificar la cadena hidrocarbonada más larga y esta es la que asigna el nombre principal a la amina. Luego, los otros sustituyentes unidos al carbono, o sea, los otros grupos alquilos unidos al carbono, entonces se nombran con un prefijo N mayúscula. En este caso tenemos que la cadena más larga entonces es un propano frente a dos metilos, ¿ya? Por lo tanto, la nombramos como NN-dimetil, ¿ya? Porque los dos metilos están unidos directamente al nitrógeno, aminopropano. En este caso, identificamos una cadena más larga como aquella que tiene 6 átomos de carbono, ¿ya? Aquí tenemos 3, 4, 5, 6. Esta cadena hidrocarbonada de 6 carbonos tiene en su posición 4 un grupo etilo adicional, una ramificación, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, esta amina la nombramos como NN-dimetil por los dos metilos que están unidos directamente al nitrógeno, 4-etil por la ramificación, aminohexano. También podemos nombrar las aminas utilizando nomenclatura convencional o común. En este caso, el sustituyente amina va como sufijo del nombre. El primer compuesto entonces lo podemos nombrar como 2-butanamina o sec-butilamina. Sec-butil corresponde al radical sec-butilo, dado que el sustituyente está unido a un carbono secundario. La metilamina sería el nombre correspondiente al aminometano. En este otro caso, identificamos otra vez la cadena hidrocarbonada de mayor longitud, que sería un propano que tiene una ramificación en la posición 2, ¿ya? Y por lo tanto, en este caso, llamaríamos a este compuesto como 2-metil-1-propanamina. Utilizando también el nombre del radical, que es el radical isobutilo,
podemos también nombrar a este compuesto como isobutilamina. Para el caso de aminas secundarias y terciarias también utilizamos una nomenclatura muy parecida a la UPAC. En este caso nombramos a este compuesto como NN-dimetil, ahí están los dos metilos unidos al nitrógeno, 1-propanamina. Para este otro caso, identificamos nuevamente a la cadena de hidrocarbonadas más larga, que sería la de un hexano, y nombraríamos este compuesto como 4-etil, por la ramificación de la cadena de hidrocarbonada, NN-dimetil, porque hay dos metilos unidos al nitrógeno, y hexanamina, porque la cadena de hidrocarbonada tiene 6 carbonos de longitud. Identificamos aquí, nombramos también un compuesto importante que lo mencionaremos más adelante, cuál es la anilina, que corresponde a la amina aromática más simple que podemos describir. La anilina tiene nombres alternativos que son aminobenceno o benzenamina. Identificamos moléculas que contienen grupos amina en una serie de compuestos, ya sea sintéticos o naturales. En este caso muestro tres fármacos, ya en los cuales podemos distinguir aquí un grupo amino terciario, en la anfetamina una amina primaria, en la pseudoefedrina una amina secundaria. En estos otros tres compuestos de origen natural, en la nicotina podemos distinguir una amina terciaria, en la mescalina una amina primaria y en la cafeína podemos distinguir al menos dos o tres grupos amino terciarios. De igual forma, en células animales podemos encontrar una serie de moléculas que contienen grupos amino. A modo de ejemplo, mostramos aquí la dopamina, la serotonina, la adrenalina, que actúan como neurotransmisores, espermidina, que tiene un rol en señalización intracelular, y la histamina, que cumple un rol en el proceso inflamatorio. Los grupos amino también se encuentran presentes en los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas importantes porque son los constituyentes de las proteínas. Como verán en sus cursos posteriores de bioquímica, un aminoácido está conformado por un carbono central al cual están unidos un grupo carboxilo, un grupo amino, un grupo R distintivo que es único para cada uno de los 20 aminoácidos y un hidrógeno. Una de las cosas importantes de los aminoácidos entonces es que el grupo amino tiene la capacidad de experimentar cambios en función del pH, es decir, puede disociar un protón, este grupo NH3, transformándose en NH2 y a la vez también puede este grupo NH2 puede revertir este proceso, es decir, unir un protón y reconvertirse en el grupo NH3. Además de contener grupos amino en el carbono alfa, en el carbono central de cada uno de estos aminoácidos, hay algunos aminoácidos en particular que además tienen grupos amino en sus grupos R laterales. Este es el caso de la lisina, la arginina y la histidina. Otro aspecto importante también en la función o la importancia de los grupos amino en los aminoácidos es que ellos son constituyentes, pueden formar lo que se conoce como el enlace peptídico. Y este enlace peptídico se forma entre el grupo amino de un aminoácido, aquí identificado como R2, con el grupo carboxilo de otro aminoácido identificado como R1. Entonces, la resultante es la formación de este enlace amida, ¿ya? Y este enlace amida es el enlace peptídico que mantiene unidos un aminoácido con otro, generando así las proteínas. Las proteínas, les adelanto que están compuestas por
varias decenas o centenas de aminoácidos unidos de esta forma. Respecto a las propiedades físicas de las aminas, podemos establecer una serie de características. Por ejemplo, al comparar el etano con la metilamina y con el etanol, vemos que el punto de ebullición de la metilamina es intermedio entre el punto de ebullición del etano y del metanol. Noto aquí que el peso molecular de las tres especies es prácticamente el mismo entre sí. ¿Ya? Por lo tanto, hay diferencias importantes en las interacciones moleculares que pueden establecer eh, una amina con otra frente a las interacciones moleculares que encontramos en los alcanos y que encontramos en los alcoholes. Cuando comparamos en esta segunda sección de esta tabla el butano con una amina terciaria, una amina secundaria y una amina primaria, los tres, digamos, del mismo peso molecular y es comparable con el peso molecular del butano, vemos que hay un aumento gradual de la temperatura de ebullición. Esto, indudablemente, como ustedes ya pueden estarse dando cuenta, depende de la capacidad de las aminas de formar puentes de hidrógeno. Este es un caso extremo de esta otra amina que contiene dos grupos amino, ¿ya? Cuyo punto de ebullición es aún mayor, lo cual refuerza la idea entonces de la capacidad de las aminas de formar puentes de hidrógeno. Esto es modo recordatorio entonces, un puente de hidrógeno, una amina la puede formar en su rol de dador de hidrógeno, ¿ya? Con otra molécula del mismo tipo, con una molécula de amina también, que actuaría como aceptor del puente de hidrógeno. La amina también puede interactuar como dador de hidrógeno con otra molécula que contenga, por ejemplo, un oxígeno, ¿ya? Que podría ser agua o podría ser un alcohol. Y también una amina puede actuar como aceptora de un puente de hidrógeno frente a una molécula de alcohol. Cuando comparamos aminas de diferentes tamaños en cuanto a su cadena hidrocarbonada, también vemos un efecto importante a nivel del punto de ebullición. Aquí tenemos la metilamina que contiene un carbono, ¿ya? Un grupo metilo, la etilamina, la propilamina y una amina secundaria que sería la dietilamina. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 carbonos y vemos que progresivamente entonces el punto de ebullición aumenta. Esto tiene directa relación entonces con un fenómeno que ya habíamos observado en los alcanos, por ejemplo, en el cual mientras mayor es el tamaño de la cadena hidrocarbonada, el punto de ebullición aumenta. Para este caso, el caso de la anilina, cuyo peso molecular es aún mayor porque contiene dos carbonos adicionales en relación a esta amina secundaria, ¿cierto? Aquí tenemos 4 carbonos, aquí tenemos 6 carbonos adicionales, el peso molecular es mayor. En este caso, el punto de ebullición aumenta bastante, mucho más del doble, casi el triple del punto de ebullición de la amina secundaria. Esto se debe entonces por la presencia de dos carbonos adicionales y por además la capacidad entonces de formar puentes de hidrógeno, ¿ya? Del grupo amino y además por un efecto de interacciones entre grupos aromáticos que se llama apilamiento y que entonces son consisten en interacciones que van más allá de las interacciones de Van der Waals y que entonces le confieren a esta amina aromática, la anilina, un punto de ebullición extremadamente alto en relación
a los otros compuestos mostrados en esta tabla. Una de las propiedades más importantes de las aminas es su capacidad de actuar como base. En esta reacción, esta amina primaria une un protón derivado de un proceso de disociación de una molécula de agua en protones e hidroxilos, ¿ya? La resultante es la formación de este catión que se denomina alquil amonio más hidroxilos que provienen de la disociación del agua. En esta misma reacción, en este caso con un ácido, sería una reacción de neutralización de esta amina primaria con este ácido, se formaría exactamente el mismo producto, es decir, un alquilamonio, más la base conjugada derivada del ácido HA correspondiente. De esta forma podemos tener compuestos en los cuales encontramos el reemplazo de una, dos o tres de los hidrógenos del amonio por diferentes grupos alquilo. ¿Ya? Podemos entonces tener un halogenuro de amonio primario, de amonio secundario o de amonio terciario. A modo de ejemplos, este compuesto entonces se llamaría cloruro de metilamonio, ¿ya? En el cual ha habido reemplazo de un hidrógeno por un grupo metilo, y este otro compuesto se llamaría yoduro de ciclopentil etil metilamonio, en el cual ha ocurrido reemplazo de los tres hidrógenos del amoníaco por tres diferentes grupos alquilo. Los alquilamonio entonces también pueden comportarse como ácidos, es decir, en la reacción inversa a la página anterior, pueden disociar un protón entregándolo a una molécula de agua, ¿ya? Con lo cual se estaría reformando la amina primaria inicial con generación de ion hidronio. Este proceso de disociación ácida podemos representarla en forma de la constante de acidez, eh, poniendo las concentraciones de los productos de la disociación en el numerador y la concentración del amonio reactante en el denominador, y esta constante de acidez del amonio, del alquilamonio, tiene un valor aproximado de 1 por 10 a la menos 10, lo cual llevado en el formato del pK sub A es de alrededor de 10, lo cual implica que la acidez de los alquilamonios es comparable a la de los fenoles que habíamos visto en una de las clases anteriores. Veamos ahora cómo se modifica la basicidad del amoníaco cuando reemplazamos 1, 2 o 3 de sus hidrógenos por 1, 2 o 3 grupos alquilo, es decir, cuando tenemos una amina primaria, secundaria o terciaria. Aquí tenemos dos ejemplos de cada uno de estos tres tipos. Vemos, de acuerdo al analizar el valor de pK sub B, vemos que la presencia de estos grupos alquilo aumenta la basicidad del amoníaco, ¿ya? Podemos hacer entonces la generalización de que las alquilaminas son más básicas que el amoníaco, y esto se explica por un efecto dador de electrones de los grupos alquilos sobre el nitrógeno, que es el que hace las veces de nucleófilo, es decir, de base, que es capaz de unir un protón, ¿ya? Estos electrones entonces no tienen tendencia a deslocalizarse, sino que refuerzan su disponibilidad a unir un protón por efecto de la presencia de la vecindad de grupos alquilos, ya sea en aminas primarias, secundarias o terciarias. Al contrario, cuando uno de los hidrógenos del amoníaco es reemplazado por un grupo aromático, en este caso, por ejemplo, la anilina, tenemos que la basicidad disminuye notablemente, y eso está dado por un aumento del más de casi 5 unidades del valor de pK sub B, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo explicamos esto?
pensando que los electrones del nitrógeno, los electrones que están en el orbital no enlazante, en vez de estar disponibles para actuar como base, como nucleófilo, uniendo un protón, se deslocalizan hacia el anillo aromático, ¿ya? Eh, y eso es lo que provoca entonces la pérdida de basicidad en la anilina. Cuando en este grupo aromático incluimos un grupo metilo, que sería un grupo dador de electrones, este efecto se minimiza parcialmente, pero en ningún caso se recupera la basicidad original del amoníaco. Al contrario, cuando en el anillo aromático incluimos un grupo atractor de electrones, el efecto de pérdida de basicidad aumenta aún más. Fíjense que va entonces de 9.4 a 13, es decir, la presencia del grupo nitro en este caso eh, provoca un mayor efecto de deslocalización de los electrones del nitrógeno hacia el anillo aromático y hacia el grupo nitro propiamente tal. Y un efecto análogo se observa en unos compuestos relacionados que se llaman genéricamente amidas, ¿ya? En la cual el nitrógeno está unido a un grupo carbonilo, ¿ya? Y este efecto atractor de electrones es aún mayor, lo cual incide otra vez en una pérdida aún mayor de la basicidad medida por el valor de pK sub A de pK sub B de este tipo de compuestos. Para sintetizar aminas podemos reducir nitrilos. Nitrilos son compuestos en los cuales encontramos un enlace triple carbono-nitrógeno. Estos, mediante hidrogenación en presencia de un metal catalítico, platino en este caso, nos permiten formar una amina primaria. También a través de reducción de compuestos nitroaromáticos, en este caso para nitrofenol, mediante borohidruro de sodio, un compuesto reductor fuerte que habíamos visto en la clase de alcoholes, podemos en este caso obtener para-aminofenol. Podemos también formar una amina mediante una reacción de sustitución nucleofílica en la cual el amoníaco, actuando como un nucleófilo, es capaz de atacar el enlace carbono halógeno en el bromometano. Este enlace carbono bromo está altamente polarizado y por lo tanto es susceptible de este ataque nucleofílico con formación del producto bromuro de metilamonio. En una segunda fase de esta reacción, una nueva molécula de amoníaco es capaz de actuar como base, extrayendo o uniendo este protón con formación de la amina primaria metilamina y el bromuro de amonio. Esta metilamina puede sufrir sucesivas reacciones de sustitución nucleofílica, en la cual los restantes hidrógenos unidos al nitrógeno pueden ser reemplazados por grupos alquilo, con formación entonces de una amina secundaria, una amina terciaria y una formación final de una sal cuaternaria de tetrametilamonio. En este caso le llamaríamos bromuro de tetrametilamonio. Finalmente, una reacción importante de las aminas es la formación de amidas. En este tipo de reacción, el nitrógeno de la amina realiza un ataque nucleofílico al carbono del grupo carbonilo. Este grupo carbonilo es el CO, de tal forma de generar un nuevo enlace carbono-nitrógeno, que es el que se ve aquí en la amida. Una cosa importante para que ocurra esta reacción es que por una parte el enlace carbono-oxígeno del carbonilo está altamente polarizado por la diferencia de electronegatividad entre oxígeno y carbono,
Y un segundo aspecto importante es que el cloruro es un muy buen grupo saliente, por lo tanto esta reacción, este ataque nucleofílico y formación del enlace amida se ve altamente facilitado por la capacidad de grupo saliente que tiene este átomo de cloro. El mismo producto amida se puede formar en la reacción de una amina con un ácido carboxílico análogo al cloruro de acilo. En este caso, el ácido o el grupo OH del ácido carboxílico no es tan buen grupo saliente, pero la reacción que se forma, el producto que se forma es exactamente el mismo. Concluimos esta clase con resaltando los aspectos más importantes de ella y me despido agradeciendo su atención.